Vivimos en una generación saturada de opiniones, emociones y voces contradictorias. Una época en la que la verdad se relativiza, la autoridad se rechaza y la fe muchas veces se reduce a una experiencia subjetiva. Pero la Iglesia de Jesucristo no fue llamada a seguir la corriente, sino a permanecer firme en la verdad revelada por Dios. No hemos sido llamados a innovar el mensaje, sino a proclamarlo con fidelidad. Esto es Radical contra la Corriente, un espacio en el que anhelamos enseñar con claridad, profundidad y convicción bíblica. Aquí hacemos un llamado a vivir, pensar, predicar y adorar conforme a la palabra de Dios, aun cuando esa fidelidad, escuche bien, tenga un costo. Les habla y les saluda su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como de costumbre me acompaña mi esposa, Dorismar Reyes. Aquí afirmamos que la Escritura es suficiente, que Cristo es el centro y que el Espíritu Santo obra siempre en armonía con la palabra que Él mismo inspiró. Te invitamos a caminar con nosotros bajo la autoridad de la Biblia, con una fe reformada, cristocéntrica y contracultural. Porque cuando Dios habla por su palabra, la iglesia vive. Sean nuevamente bienvenidos, amados hermanos y amigos, a este espacio donde la centralidad de la palabra de Dios es la antorcha que guía y orienta nuestra reflexión y enseñanza. Como nos dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 nos dice: predica la palabra, insiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Esta exhortación, mis amados hermanos, debe ser siempre el fundamento de nuestro llamado a enseñar la palabra de Dios. Es por esto que nos complace presentarles este episodio bajo el tema Pilares de la Iglesia, la palabra que transforma. Así es. Esta premisa nos invita a vivir, pensar, predicar y orar, adorar conforme a la palabra de Dios, aun cuando esa fidelidad implique sacrificios. Yep. Como señaló Juan Calvino, la verdadera iglesia es aquella en la que la palabra de Dios es proclamada y escuchada. Eso es una verdadera iglesia, cuando la verdad de su palabra en su totalidad es proclamada y el pueblo la escucha. En este primer episodio, como muy bien les acaba de informar mi esposa, en este primer episodio queremos establecer las bases de algo que debe convertirse en algo fundamental, una convicción, tal vez podríamos decirle, fundamental para la vida cristiana. Esta verdad trae a la luz y define no solo nuestra manera de predicar y enseñar, sino también nuestra manera de vivir la fe cristiana. La verdadera transformación espiritual, mis hermanos, no ocurre por la creatividad del maestro, ni por la emoción del oyente, ni por la relevancia cultural del mensaje. Tampoco, como esto lo podemos ver mucho, yo me imagino que tú también lo has visto, Claro. Tampoco la elocuencia que pueda tener el que está enseñando, o sea, alguien que tenga mucha dicción, o la música que se está tocando o armonizando en el momento de la alabanza, o el ambiente que se prepara para influenciar nuestras emociones. Eso, ninguna de esas cosas, ni la elocuencia, ni la música, ni ninguna de esas cosas debe influenciar nuestra enseñanza de la palabra de Dios, siempre y cuando esta sea expuesta desde la centralidad del evangelio, es decir, la escritura. Fíjate, la transformación genuina, mis hermanos, la transformación genuina ocurre solamente cuando una cosa sucede. Y eso es cuando la palabra de Dios es proclamada fielmente y aplicada
soberanamente, no por el predicador, ni por el maestro ni la maestra, sino por el Espíritu Santo, que es quien aplica esa palabra en el corazón. Sí, vivimos en una época en la que la predicación ha sido muchas veces reducida a motivación, Yeah. terapia o entretenimiento religioso. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo fue llamado a algo mucho más profundo y eterno. Fíjate, ahora que tú traes eso, el libro, tal vez uno de los libros que muy poco se estudia, Esdras, Nehemías, esos profetas y los profetas menores muy poco se estudian, pero Nehemías en el capítulo 8 yo creo que explica esto de la mejor manera. Nehemías capítulo 8 nos dice así. Sí, dice así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjese, ahí no dice que los oídos del pueblo estaban atentos a los instrumentos musicales, ni a la alabanza, ni a la melodía, ni a la elocuencia del que estaba leyendo el libro de la ley, ni al hombre mejor vestido, ni al que tiene más carisma. Ellos estaban atentos al libro de la ley. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo mientras Esdras lo leía, todo el mundo de pie desde la mañana hasta el mediodía. Eso es un deseo de aprender la palabra. Sí, y lo que importa aquí, que es crucial, este pueblo de Israel vino del exilio y hacía mucho tiempo que no había escuchado la ley del Señor. Sí, así es, así es. Pues por lo tanto, estaban atentos porque era algo nuevo para ellos. Era novedoso, por supuesto. Y obviamente se estaba predicando que era la palabra de Dios. Exacto. Entonces, es por esto, mis hermanos, por lo que hoy afirmamos en contra de la corriente en este canal, que vivimos en contra de cómo el mundo vive y cómo este tiempo vive, contra lo que este mundo predica, contra lo que este mundo cree y dice creer. En este canal vamos contra la corriente, contra lo que otros quieren enseñar bajo ideas preconcebidas, ideas que, porque así mi pastor me enseñó, porque así mi maestro me dijo, no. Aquí vamos en contra de todo eso y vamos navegando hacia lo que Dios sigue hablando el día de hoy por medio de su palabra. Su palabra, mis hermanos y amigos, es suficiente. Su palabra es autoritativa. Su palabra es inerrante y su palabra es necesaria. Su palabra es fiel y verdadera. Y por esto, por medio de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, el hombre es salvo, el hombre se santifica, el hombre crece en gracia, fe y esperanza. Y cuando digo hombre, hablo de hombre, mujer, niño, joven, toda la creación humana, la raza humana, que es una sola raza, la raza humana. Entonces, aquí no podemos decir que el hombre es salvo porque escuchó una alabanza que le tocó su corazón. Eso puede suceder, pero no es la alabanza la que transforma, porque eso iría en contra de lo que la Escritura dice. Podría ser que es una alabanza cristocéntrica y las palabras de la alabanza calaron profundo en su corazón cuando él la escuchó, y luego bajo la predicación del evangelio, entonces ese hombre entra en convicción y puede ser salvo. Así que no es que el cántico no prepare el corazón, pero no es el cántico y su melodía la que transforma. No. Eso no lo dice la Escritura en ningún sitio. La palabra de Dios. Exactamente. Dice que serán salvos por la predicación, por la locura de la predicación de la palabra de Dios. En lo que hoy conocemos como una
carta pastoral, el apóstol Pablo le escribe una exhortación al joven Timoteo, que tú y yo hemos escuchado con mucha frecuencia, pero con muy poca aplicación. Y eso nos va a traer a nuestro primer punto, que es que la palabra de Dios es una fuente para el cambio espiritual. De hecho, la palabra de Dios es la única fuente para el verdadero cambio espiritual. Recuerden que estamos hablando de la predicación de la palabra como un pilar de la iglesia, como un pilar que sostiene a la iglesia. Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, toda la escritura, y Timoteo y Pablo le está hablando aquí del Antiguo Testamento, pero hoy esto aplica a toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La verdadera transformación espiritual, no proviene de la creatividad humana. No importa cuántos 35 ministerios usted tenga en su iglesia, cuántos cursos de administración de iglesia usted haya tomado, cuántos cursos de enseñanza bíblica usted haya tomado, no tiene que ver con la creatividad humana ni con la emoción pasajera. Porque ese domingo usted llegó al servicio y tenía un problema de una enfermedad y ese día los cánticos estaban tocando una melodía que tocó su corazón y usted piensa que esa emoción momentánea es una verdadera convicción, pero después falta los próximos 3 domingos. Eso no es convicción. Entonces, esto no se trata de convicciones pasajeras o momentáneas, sino cuando la palabra de Dios es proclamada fielmente y aplicada soberanamente por el Espíritu Santo. Mire, usted no me quiere escuchar a mí, bueno, tal vez usted ha escuchado del pastor y predicador, que también es doctor en medicina, Miguel Núñez, Santo Domingo. Y él dice lo siguiente: la palabra de Dios es suficiente para transformar vidas porque es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón humano. Sí, este texto no deja margen a ambigüedades, No lo hay- explica bien claro. Exacto. La escritura no es útil únicamente en algunas áreas de la vida cristiana, sino que es suficiente para toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana se fundamenta en la escritura. Exacto. Mientras que Sugel Michelén, otro pastor y predicador, enseña lo siguiente: la autoridad de la predicación no reside en el predicador, sino en la palabra que predica. Cuando la palabra es central, el pueblo es el transformado. Exacto. Miren, mientras usted va escuchando este podcast o este video podcast, usted va a escuchar muchos nombres de muchos predicadores muy conocidos. John MacArthur, Joel Beeke, Sugel Michelén, Miguel Núñez y otros más. Y lo que estamos haciendo es utilizando estas citas de grandes hombres que para ellos la centralidad era la predicación del evangelio. Y son hombres que tienen grandes ministerios. Dios los ha usado. Muchísimo. Han escrito libros, Han dado conferencias, seminarios. O sea, son hombres que Dios los ha utilizado. Sin embargo, ninguna de estas estrategias para ellos es más importante que la predicación de la palabra para transformar vidas. Y por eso estamos usando las citas de estos hombres, para que ustedes vean que nosotros no somos los únicos que pensamos de esta manera. No. Que la Biblia y la palabra es esencial exponerla para que la gente pueda ser salva. Fíjense, vamos a notar algo bien crucial en lo que estamos exponiendo. Y es que el apóstol Pablo, en este texto que acabamos de leer, no dice que la escritura sea inspiradora. O sea, la palabra de Dios no es inspiradora para tu vida. No es decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted oye ese texto y es algo como inspirador, como si fuera poesía, como si fuera filosofía, ¿verdad? De estos grandes escritores. Pero la palabra de Dios no es inspiradora, le dice Pablo a Timoteo, sino que la palabra de Dios es inspirada por él. Es decir, es soplada por él. Entonces, esta autoridad, esta palabra produce una autoridad, no porque nos conmueve o nos da emociones, sino porque proviene de Dios y es poder de Dios. Fíjate que la misma escritura
hermano y amigo, es inspirada, proviene de Dios y es respaldada por Él mismo. Si fuera de nosotros, o sea, ¿cuántos errores estuviésemos cometiendo? Inventaríamos por cuánta cosa se nos pasaría por la mente al momento de que estamos hablando, comunicándonos, y vamos a tergiversar la escritura. Por eso es que no podemos enseñar basado en nuestras ideas preconcebidas. No. Aquí tenemos que, de nuevo, me gusta usar mucho este término, tenemos que quitar el protagonismo. Es decir, Ángel Colón no es el protagonista. Sori no es la protagonista. Sorismal Reyes, Sori. Ella no es la protagonista. Mi pastor en la iglesia bautista Castillo Fuerte no es el protagonista. El protagonista central es Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que quitar el protagonismo y predicar lo que Dios ha dicho porque Él mismo lo reveló y porque Él mismo le da poder, no somos nosotros. Fíjense cómo lo dice John MacArthur, el famoso John MacArthur, ¿verdad? De allá de California, que falleció recientemente este año pasado. Y él dice lo siguiente: la predicación expositiva es la proclamación fiel del texto bíblico, permitiendo que Dios hable por medio de su palabra, no por nuestras propias ideas. Ahí tiene otra cita. Más claro no está, ¿verdad? No se puede pedir. De un gran predicador que nos está diciendo, no se trata de mí porque soy muy elocuente o porque tengo doctorados o estudios, que eso todo está bien. No se trata de mí. El protagonista no soy yo me salgo y es Dios quien nos está hablando. Sí, y esto es precisamente por eso que la palabra tiene poder para transformar. Y no es porque el ser humano la manipule bien, porque muchos han hecho eso, sino que Dios es quien la respalda. Exacto. Y ese respaldo de Dios nos lleva al segundo punto que queremos enseñarles. Y es que la palabra de Dios no es aplicada por nosotros mismos. Es decir, usted ve que todas estas iglesias de prosperidad, neopentecostalismo y otros grupos más manipulan la palabra con ciertos toques. De hecho, practican hasta dicción, practican oratoria, practican cómo hablar para que cuando ellos hablen, esa palabra parece que va con autoridad. De hecho, mucho grito pretendiendo autoridad y en realidad detrás de ahí no hay autoridad. Porque el segundo punto que queremos exponer es que el Espíritu Santo es quien da la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, afirmar la suficiencia de la palabra no significa minimizar la obra del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios es suficiente, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando. Esto es todo al contrario. Significa ubicarla correctamente. Ok, ¿dónde yo ubico mi Biblia cuando yo la leo? ¿Yo la ubico en mis ideas preconcebidas o la ubico en el poder del Espíritu Santo para que Él nos guíe? Es el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 6:63? Si el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu, dice ahí en letra mayúscula, el Espíritu Santo, es el que da vida. Nuestra carne, nosotros, para nada aprovecha. O sea, si son palabras salidas de mí, en nada tienen provecho. Ahora, las palabras que el Señor habla, esas son espíritu y son vida en sí mismo. Entonces, es decir, lo que nosotros enseñamos, la palabra que predicamos, que es central en nuestra vida, ella no va sola, va guiada, empoderada, podríamos utilizar, es bien utilizado, por el Espíritu Santo, que es el que da vida. Si el Espíritu Santo no compite con la palabra, acuérdense en que Dios, como habíamos hablado en Didasco, la Trinidad, Dios es tres personas. Y aparte de eso, no van a competir, al contrario, se unifican para completar, yo digo que el poder y la autoridad de Dios. Definitivamente, Dios es uno, es un solo Dios,
son tres personas. Jesucristo no es dos personas. No. Jesucristo es una persona, persona. es la persona del Hijo, Jesús, Dios Hijo, y en esa persona del Hijo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, Dios, divina, que no compiten entre sí. No. Ellos dos no compiten entre sí y la Trinidad no compite entre sí. Por lo tanto, el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, es quien nos guía para poder tener un entendimiento propio de la palabra de Dios. Sí, el Espíritu obra por medio de la palabra. Exacto. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento y convence al corazón y aplica esta verdad al alma. Exacto, exactamente. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Como enseña Joel Vicky, la predicación expositiva, ungida por el Espíritu Santo, lleva el mensaje de la Escritura directamente al corazón de los oyentes. Ahí entonces me encanta lo que él dice, produciendo convicción, arrepentimiento y fe genuina. Entonces, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es esencial. Es esencial y el único medio para la salvación, porque ese medio es utilizado por Dios en la tercera persona, el Espíritu Santo, para llevarlo a nuestro corazón. Recuerde que esto es algo que pasa, es un misterio. No sabemos todo. Sucede y es verídico, pero no sabemos cómo sucede. En nosotros. Entra en nuestro corazón, nos transforma y produce en nosotros convicción en esa palabra, arrepentimiento de nuestros pecados y una fe que nos sostiene, nos guía, nos salva y nos lleva a través de su palabra a un convencimiento pleno. Sí, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento. Exacto. Convence el corazón y aplica la verdad al alma, cumpliendo lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 2, 12 al 13. Exacto. Miren, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Bueno, ¿para qué yo he recibido ese espíritu, Pablo? Ah, qué bueno que pregunta, yo te voy a contestar ahora. Mira lo que dice la palabra de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nosotros, hermano, usted puede discutir conmigo todo lo que usted quiera, pero usted tiene que pasarlo por el filtro de la Escritura. Si usted me lo prueba sin sacar los textos fuera de contexto, dicho como Dios lo ha dicho, y usted me lo prueba, yo se lo creo, se lo acepto y me callo la boca. Pero sepa que yo tengo también en mí el Espíritu Santo de Dios. Yo sé lo que Dios me ha concedido y yo lo creo fiel y como está escrito. Así que usted puede decir lo que usted quiera de la Nueva Biblia de las Américas, de la versión internacional, de lo que usted quiera. Pero si la Biblia Dios lo ha dicho, simplemente Ángel Colón lo cree y se calla. Hasta donde la Biblia llega, yo llego. Y hasta donde Dios llega, yo llego. Yo no voy más allá de lo que Dios ha dicho. Cuando la predicación se divorcia de la Escritura, escuche bien, cuando la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios se divorcia de esa palabra de Dios, deja de ser un instrumento del Espíritu. El Espíritu no va a utilizar cosas del mundo para traerle convencimiento a usted. El Espíritu Santo va a utilizar lo mismo que Él ha dado a los que lo escribieron. Cuando se exalta la experiencia por encima de la palabra, el resultado no es un avivamiento, sino confusión. Yo le voy a hacer una pregunta, y a nuestra audiencia. Primera pregunta. ¿Usted fue al servicio del domingo pasado? Hoy es viernes. Este video va a estar saliendo hoy viernes. Yo voy a hacerle esta pregunta. ¿Usted fue al servicio dominical de su congregación el domingo pasado? Si su respuesta es sí, aquí viene mi próxima pregunta. Importante. ¿Cuál fue el tema del mensaje que se predicó el domingo pasado? Si usted sabe el tema del domingo pasado en su predicación, entonces yo le voy a preguntar, ¿cuál fue el texto bíblico base que se utilizó para predicar ese tema?
Si usted me puede decir a mí cuál fue el texto base que se utilizó para ese tema, entonces yo le pregunto, ¿cuál es la aplicación para su vida al día de hoy, conforme a lo que se predicó, de lo que se predicó? Entonces, si usted me contesta positivamente a todas esas preguntas, pues yo puedo decir, pues este varón o esta hermana estuvieron en el servicio, estuvieron atentos a la predicación, permitieron y le oraron al Espíritu para poder escuchar lo que se predicó y están conectados totalmente con el Señor mediante el Espíritu. Pero si usted me contesta o no me sabe contestar ninguna de las anteriores y sepa, estoy tomando en cuenta que usted pudo haber, ¿verdad? Tenemos muchos compromisos y muchas cosas y podemos olvidar el título tal vez, pero es difícil olvidar el pasaje bíblico, así que, porque es la Biblia la que se está predicando. Ahora, si usted se acuerda de todos los bochinches que habló con los hermanos, si usted se acuerda de lo que le contaron de la vecina, si usted se acuerda de los cánticos que se cantaron, porque la canción, esa alabanza fue poderosa y me llegó hasta el corazón. Si usted se acuerda de todo eso, pero no se acuerda ni siquiera del texto bíblico, tenemos un problema serio. Serio. Tristemente. Porque entonces la Biblia no está siendo central. En nuestra iglesia se está discutiendo el libro de Génesis. Y yo le puedo hablar desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 37, que es por donde vamos ahora mismo, desde el año pasado, ¿ok? Y yo puedo decirle de lo que se predicó, lo que se ha predicado, las enseñanzas que se han dado. El progreso de la historia. El progreso de la historia, lo que está sucediendo con la trama. ¿Por qué? Porque además de escuchar la palabra de Dios ser predicada de manera expositiva, estamos capítulo por capítulo, verso por verso, estudiando un solo libro de la Biblia. No estamos brincando como los cabritos de Génesis a Éxodo, de Éxodo a Gálatas, de Gálatas a Apocalipsis, de Apocalipsis para Juan, de Juan para Mateo, de Mateo para 1 Corintios para Hechos, de Hechos para Sofonías, de Sofonía para Ageo. Y cuando usted viene a ver, usted no sabe ni de qué se ha predicado en todo el año. No, y que lo triste de todo esto es que al hablarse temas o no predicarse positivamente, se corre el riesgo, ¿no? Estamos en una situación la cual no vamos a nunca entender la Biblia. Nunca. Porque por temas no se va a poder entender, sino tú tienes que adentrarte, profundizar, cavar profundo, hacer todo lo necesario para que la Biblia te haga sentido. Exacto. No puedes brincar de un sitio a otro porque entonces pierdes el sentido. Por algo se pusieron los 66 libros puestos ahí porque tienen ese orden. Ese orden es por algo específico. Por eso es que está dividido el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y está todo puesto de la forma para que nosotros lo podamos entender. Exacto. Y comprender desde el inicio de la creación del universo. Exacto. Hasta lo que viene para los que han creído en el Señor Jesús. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy correcto, porque entonces no se crea confusión. Y hermano, yo no estoy diciendo que sea malo que usted salte de un libro a otro, porque cuando hace su estudio personal, eso es personal. Muy probable usted tiene que ir de un libro a otro para usted poder entender, pero usted no puede estar recibiendo información. Cuando usted le llega una carta a su casa, usted lee un párrafo hoy y el otro párrafo el mes que viene. No, tienes que leerla completa. La carta se lee completa. Pues entonces, ¿por qué si usted está leyendo el libro de Gálatas, que es una carta corta, por qué usted lee un capítulo hoy y después hasta dentro de 3 meses no lee el próximo capítulo? No vas a entenderla. Lea la carta completa. Yo no estoy diciendo que usted tiene que leer el Génesis completo, que son 50 capítulos, o Salmos completo, que son 150 capítulos. Pero sí estoy diciendo que es esencial que se predique expositivamente y se enseñe expositivamente para poder tener el contexto y no crear confusiones, porque si no, la palabra de Dios deja de ser central en la vida del creyente. ¿Y qué es esta predicación expositiva? Ese es nuestro tercer punto, porque de eso es que estamos hablando. La predicación expositiva, mis hermanos, no solo la predicación expositiva, sino también la enseñanza de la palabra de manera expositiva, es el compromiso consciente y reverente de explicar lo que Dios ha dicho, no inventar lo que Dios ha dicho, no, explicar lo que Dios ha dicho en lugar de usar la Biblia como pretexto
para decir lo que nosotros queremos que diga. Antes de citar a John MacArthur, le voy a decir algo muy interesante sobre la predicación expositiva. Fíjese que la predicación expositiva, cuando usted lee un texto de manera en su contexto, usted puede entender, si el Espíritu Santo lo está guiando, usted va a entender claramente lo que ahí dice. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante hasta el verso 8, da los requisitos para el pastorado, si lo podemos llamar requisitos. Características que debe tener un pastor, el carácter de un pastor. Y de los primeros dos, uno es marido. Eso es un hombre. Yo creo que marido es un hombre, ¿no? Más que suficiente, Ok. explícito. Marido es un hombre. Eso es un requisito. Marido es un hombre. Y luego dice, Pablo lo dice para que no hayan confusiones, de una sola mujer. Si es un marido es un hombre, y si es de una sola mujer es que es mujer, ¿no? Entonces, si usted enseña eso de manera expositiva, como ahí lo dice, ¿cuál es el empeño de tener mujeres pastoras? ¿Cuál es el empeño? Usted se está yendo en contra de lo que Dios ha dicho. Y entonces ahí sacamos un texto para hacer un pretexto conforme a lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Sí, nuestros deseos. Nuestros deseos. Porque es como no hay hombres que tomen el pastorado, pues yo permito que una mujer predique. Como no hay hombres que lideren los jóvenes, pues yo permito que una mujer lidere los jóvenes. Como no hay hombres que lideren las alabanzas, pues yo permito que una mujer lidere las alabanzas. Y así sigue sucediendo y sucediendo y sucediendo. Y cuando usted viene a ver, está haciendo montones de pretextos dentro de lo que Dios ha dicho para hacerlo a su conveniencia y no como Dios lo ha. Hermano, si Dios lo ha dicho, ¿para qué cambiarlo? John MacArthur dice, la predicación expositiva significa exponer el significado del texto, dejando que el mensaje bíblico sea el mensaje del sermón. Lo mismo aplica a una enseñanza, dejando que el mensaje bíblico sea la enseñanza que usted está llevando a cabo. Fíjese, ahorita leímos Nehemías capítulo 8, ¿verdad? Y leímos los versos del 1 al 3. Ahora yo le voy a leer el verso número 8, Nehemías 8:8. ¿Qué dice, Sori? Dice, leían en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Mientras Esdras leía el libro, ellos lo estaban traduciendo para los que estaban de otras lenguas e idiomas y le daban lo que nosotros estamos haciendo ahora, dándole una enseñanza al verso que está dentro del mismo verso sin sacarlo de su contexto para que el oyente pueda entenderlo. Juan Calvino lo dijo de la mejor manera. El verdadero predicador o maestro es aquel que se somete a la palabra y no la manipula según sus propios intereses. El maestro de la palabra, el predicador de la palabra, el evangelista, el misionero, el creyente fiel no inventa el mensaje, sino lo transmite de manera fiel y centrada en la persona de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón de la predicación y la enseñanza expositiva. Leer, explicar y aplicar. Eso es correcto. No necesitas inventar el mensaje. No puedes suavizar el mensaje. Y no está permitido adaptar el mensaje. Aquí no estamos hablando de adaptaciones según Ángel. No. Aquí no estamos, porque mire, hermano, eso es lo que pasó con Meno, el fundador de los menonitas. Eso es lo que pasó con, se me pasa el nombre de los mormones, se me pasa el nombre ahora, pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con él también. Ajá. Eso fue lo que pasó con los mitas. Eso es lo que ha pasado con cada una de estas sectas, que el hombre adapta el mensaje a ideas que él tiene y se pierde el significado. Mira, hermano, el significado del texto es el mensaje del sermón o de la enseñanza. Lo dice solo. Lo dice solo. El texto gobierna al maestro o predicador y no al revés. Hermano, la predicación y la enseñanza no es basada en lo que Ángel cree, es basada en lo que Dios dijo. Y por eso es que la Biblia es un pilar de la iglesia. Es un pilar de la iglesia porque en ella
está la palabra de Dios para nuestra vida, fe y práctica. Pero hay un problema central, sorry. Hay un problema central, hermano y amigo. Yo quiero que usted preste atención al cuarto punto. El cuarto punto nos deja ver cuál es el problema central que tenemos para poder exponer la escritura como Dios ya lo ha hablado. Y el problema es el orgullo humano que pelea contra la humildad que debe haber detrás de la enseñanza. Ese es el problema, nuestro orgullo. Sí, uno de los mayores peligros al enseñar la palabra de Dios es creer que el oyente o el creyente necesita nuestra creatividad más que la voz de Dios. Ay, santo. Pero el maestro fiel se presenta con una confesión silenciosa. No tengo nada mejor que decir que lo que Dios ya ha dicho. Hermano, mire, no hay nada que a mí me moleste más en el poco tiempo que llevo como creyente. Y que te hiera, porque hiere. Y que me hiera más que ver este montón de temas aleatorios y de chistes desde el púlpito, chistes que, hermano, usted que enseña o hermana que le enseña a otra dama, sepa, usted está enseñando la palabra que cambia vidas. Es serio. La palabra que transforma. Es serio. Es muy serio. La enseñanza bíblica no es un juego. Usted tiene que tomar esto como es, como algo serio, algo importante para la vida de otros. El maestro fiel está arraigado a la palabra. Y siempre me viene a la mente esta palabra. La palabra de Dios es de vida o muerte eterna. 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 No se trata de ahora. Todos vamos a morir. Es la eternidad. Se trata de lo que va a pasar en la eternidad. Entonces, mire lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, en letra mayúscula, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Mucho que yo he escuchado citar este texto, pero no le dan el sentido que el texto merece. Hermano, hermana y joven, tú y yo que enseñamos la escritura a grupos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, recuerda que las palabras del profeta Isaías que vienen de parte de Dios dicen: mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, hace lo que yo quiero. Mira, deja de estar inventando predicaciones y enseñanzas que no tienen sustancia en la misma palabra. No es tu palabra. Así que no tienes ningún tipo de autoridad para cambiarla. Si ahí dice marido de una sola mujer, y me estoy pegando a ese porque es el más común hoy día, usted no va a inventar y va a poner a esposa de un solo marido y ¡fum!, a correr todo el mundo. No, salga de ahí. Usted no tiene pastor. Esa iglesia está quebrada. Salga de ahí. O sea, esto es radical. Yo le voy a hablar con la verdad y ya. No le gusta, lo siento mucho. Pero estas son las cosas que desde los púlpitos no se dicen por miedo a que se vacíe la iglesia, por miedo a que se ofendan, por miedo a que le... Mire, tíreme por las redes todo lo que usted quiera, escriba todo lo que usted quiera, porque usted no está peleando conmigo, usted está peleando con lo que Dios ha dicho a través de la historia. No es tuya, hermano, amiga, amigo que enseña. Porque la mujer tiene un rol muy importante. Claro. La mujer tiene que enseñarle a los niños. La mujer tiene que enseñarle a otras damas. ¿O qué hacemos con el texto en Hechos que dice que las damas tenían que enseñarle a las viudas? O las viudas, perdón, a las más jóvenes. Eso no está hablando de mujeres ahí que tienen una responsabilidad grande de enseñar. Acuérdense en que nuestros roles son diferentes, pero la importancia es la misma. Claro. Porque el hombre, como cabeza del hogar, lleva, ¿verdad?, a la familia instrucción, a ser obedientes a la palabra del Señor. Pero el rol de la mujer es bien importante.
El rol de la mujer es la que instruye a los niños, la que les predica de noche, la que Exacto. ora con ellos por la noche, la que siempre está pendiente del bienestar emocional, espiritual y mental de nuestros hijos. Ahora mismo tú estás discipulando a una jovencita. Claro. Eso es un trabajo que yo no puedo hacer porque ella es una joven. Yo soy un hombre. Eso le toca a una dama. Ahora, cuando esa joven está en la congregación y hay hombres y mujeres, jóvenes y niños, y yo estoy predicando como varón, ese mensaje va para ella también. Claro. Porque ahí está Dios directamente hablando a la congregación, a la asamblea. Entonces, sorry, ¿de quién es el poder? El poder no está en el mensajero, así de claro. El poder está en la palabra de Dios que él mismo envía. Exacto. Es por esto que Pablo exhorta la humildad, como podemos ver en el ejemplo que nos brinda nuestro Señor Jesús en Filipenses 2:5-8. Exacto. Que dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se entregó siendo Dios, se entregó. Se humilló. Se humilló, hubo humildad en él. Pues si Jesús se humilló ante el Padre y se sometió. Eso es la subordinación económica, así se llama en teología, subordinación económica. Sigue siendo Dios, pero se somete ante el Padre y se da a sí mismo para ir a la cruz, dice la palabra en Filipenses 2, muerte de cruz. Entonces, si el Hijo se somete al Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Tú y yo no nos podemos someter a la palabra. ¿Cuál es el problema? El orgullo que nos domina. Es lo que a mí me da la gana, lo que yo creo. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Sujel Michelén? Él advierte bien claro, la humildad en el púlpito y en toda enseñanza bíblica es reconocer que somos simples portadores de una verdad que nos trascienda, o sea, que sobrepasa nuestro entendimiento. Exacto. Y que nuestra autoridad no radica en nosotros, sino en el mensaje bíblico. Y su compañero de púlpito, ahora en otra iglesia, pero su compañero de enseñanza, Miguel Núñez, dice lo siguiente. Él agrega a esto de la humildad en el púlpito, el orgullo del predicador es el mayor enemigo de la predicación bíblica. Mire, pastor, ahora le voy a hablar a los pastores. Yo sé que hay pastores que escuchan este mensaje. Si hay alguien en su congregación o fuera de su congregación que le lleva una amonestación, una exhortación, una palabra de aliento que es bíblica. Un consejo. O un consejo que es bíblico, sea humilde. Tómelo, dígale gracias, hermano, porque me estás ayudando. Fíltrelo. Fíltrelo por la palabra. A lo mejor lo que el hermano le está trayendo no es ni bíblico. Pero si es bíblico y usted lo sabe que la Biblia lo dice, guarde silencio. Llévelo ante el trono y permita que el Espíritu Santo le abra el entendimiento para que usted pueda recapacitar. El problema es que estamos a veces en posiciones que la soberbia y el orgullo nos controla. Pero miren, esto nos lleva a crear una advertencia que es contra cultura o contra la cultura moderna. Radical contra la corriente, este programa que usted está escuchando, significa esto, mire, negar la idea de que la iglesia necesita ser entretenida para ser transformada. La iglesia no necesita ser entretenida, la iglesia necesita ser transformada. Creemos fielmente que Dios es quien habla a su pueblo. Romanos 12 nos dice, y nos exhorta, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hermano y amigo, pastores, evangelistas, maestros, no necesitamos comedia en el púlpito, eso no hace falta. Para ver comedia veo una serie en Netflix y me río de la serie. Adam Sandler o cualquiera de estos comediantes baratos, pero bueno, te hacen reír. No necesitamos comedia en el púlpito. No necesitamos luminaria adaptada a un concierto del Coliseo de Puerto Rico. Luces parpadeantes, el salón principal negro y spotlights apuntando al predicador como si él fuera la estrella o el protagonista. No necesitamos esa luminaria. No necesitamos palabras rebuscadas. Es que la Real Academia Española dice que esta palabra debe decirse de esta. No necesitamos palabras rebuscadas. No necesitamos modas o conceptos modernos. No necesitamos
el traje, con la chaqueta, con el blazer por dentro, con la corbata, con el clip aquí en los botones, con la banderita de Estados Unidos o de Puerto Rico en la solapa, o con el pañuelito trifold bien bonito, así como si tú fueras el CEO de Nvidia o alguna de esas mega empresas. No necesitamos moda ni ninguna, necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, fielmente predicada y enseñada. ¿No quiere escuchar a Ángel Colón? Porque caigo pesado. Ok. Joel Becky, tremendo exponente, dice: la fidelidad de la palabra es contracultural. Aplicada, implica o implicada a desafiar las normas del mundo y a permanecer firmes en la verdad revelada. Asimismo, como Joel Becky, John MacArthur lo mencionó, él añade, la iglesia no debe adaptar el mensaje a la cultura, sino proclamar la verdad que transforma la cultura. Hermanos, si la cultura dice que dos mujeres pueden estar juntas, usted va a Romanos capítulo 1 y cita lo que Dios dice cuando dice que se juntaron mujer con mujer, varón con varón, y Dios los entregó en sus mentes reprobadas. Y ya se acabó. No lo dice Ángel, no lo dice el otro, no lo dice el otro, lo dice Dios. Mujer con mujer es diabólico, es antibíblico, Dios lo aborrece, hombre con hombre también. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero la Biblia lo condena. Postrarse ante ídolos cualquiera, sea una estatua, sea su carro, sea el PlayStation, o sea su esposa, que usted la tiene como un ídolo, también es diabólico, va en contra de la palabra y Dios lo aborrece. Entonces, no hay opciones aquí. No, la predicación no es terapia emocional. No vamos a pasarle la manita a Ay, la mira, persona. no, Dios te ama así como tú eres. Él te ama tal como tú eres. Después de todo, Dios es amor. Él te ama. No, hermano, estás pecando. Usted se lo dice con mucho amor, pero con firmeza. Claro. Hermana, estás mal, estás pecando. Dios no le agrada. Mira lo que dice la Escritura. Llévalo a la palabra. Llévala a la palabra y muestra lo que Dios ha dicho. Tampoco, mi gente, por favor, no es un coaching motivacional. Un TikTok. No, por favor. Tampoco es un discurso cultural. Es Dios quien habla a su pueblo. Exacto. Entonces, la pregunta relevante no es si mi mensaje o enseñanza fue interesante, movió tus emociones o te cargó de energía para continuar la vida diaria, sino si fui fiel al texto. Esa es la pregunta. ¿Fui fiel al texto? Bueno, pues aquí va un texto. Como dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 17. Dice lo siguiente: enseñe, te reprenda, te corrija, te instruya en toda justicia. ¿Y con qué motivo yo tengo que hacer enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en toda justicia? Bueno, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya está, eso está súper claro. Suficiente. También nos debemos preguntar, ¿escuché la voz de Dios y respondí con obediencia? Exacto. Como enseñó Juan Calvino, el pastor es responsable de guiar a la congregación hacia la obediencia a la palabra, no hacia sus propios intereses. Correcto. A esto debemos añadir que no es solo la responsabilidad del pastor enseñar, sino que cada creyente que ha confesado su pecado ha muerto a sí mismo y ha confesado a Jesús como su Señor. Miguel Núñez concluye: el mayor privilegio y responsabilidad pastoral es guiar al pueblo de Dios a conocer y obedecer su palabra. Hermano, mire, esta cita de Miguel Núñez no solo aplica a pastores. Estamos utilizando mucho el término pastor porque es el más expuesto a predicar. Pero esta cita aplica a Sori, que está leyendo la Biblia, a mí, que estoy leyendo la Biblia, y a todo creyente que le enseña a otro la palabra de Dios. La palabra que ese creyente le enseña a otro es un privilegio y una gran responsabilidad. Por lo tanto,
usted no puede enseñar lo que usted cree. Usted tiene que enseñar lo que Dios ha dicho. Así que si eres pastor, maestro, predicador, misionero, evangelista o simplemente eres un creyente fiel al Señor que discipula y enseña la palabra de Dios, te tengo que preguntar, ¿el mensaje fue interesante? ¿Lo que te enseñé fue interesante? Porque si fue interesante, ¿sabe qué? No enseñaste nada. Ahora, ¿el mensaje fue fiel? Porque si fue fiel al texto, la persona que te está escuchando va a ser confrontada. Como este domingo y la predicación pasada. La vida de José, yo la he leído 1000 veces. Y este domingo pasado y antenoche en el estudio bíblico, me confrontó nuevamente. Que la he leído montones de veces. Entonces, como le explica Pablo a los romanos en el capítulo 1, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. Pablo se mostraba dispuesto a decir lo que Dios había dicho. Y si eres oyente, la pregunta no es, ¿me gustó el mensaje? La pregunta tiene que ser, ¿escuché la voz de Dios y respondí con obediencia? Exactamente. Entonces, toda la escritura apunta a Cristo. Y toda predicación y enseñanza que es fiel debe llevarnos a Él. Jesucristo es palabra, el verbo logos, encarnada. Todo está en Juan 1 al 4. Él murió recibiendo la copa de la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación y reina como Señor. Exacto, la palabra que transforma es la palabra que nos conduce a Cristo. Y el Espíritu que aplica esa palabra es quien glorifica a Cristo. Sí, en nuestro próximo episodio vamos a continuar con los pilares de la iglesia y hablaremos bajo el tema bajo autoridad. Exacto, y aquí no estamos hablando autoridad pastoral. No estamos hablando de eso. La pregunta es, ¿qué significa predicar bajo la autoridad de Dios en una cultura que la rechaza? Exactamente. Entonces, hasta entonces, permanezcamos firmes en la verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nuestra oración es que la palabra de Dios haya confrontado tu mente, afirmado tu fe y dirigido a un corazón hacia Cristo. Exacto. Recordemos, hermanos y amigos, que no somos llamados a ser relevantes para nuestra cultura, sino a ser fieles a nuestro Señor. No a seguir impulsos, sino a caminar en obediencia. No a depender de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Si este contenido ha sido de edificación, te animamos a compartirlo, meditar en la Escritura y vivir cada día bajo la guía del Espíritu Santo, conforme a la palabra. Hoy tratamos de llevar un poco del mensaje de lo que significa una iglesia que está cimentada y su pilar, uno de sus pilares, vamos a hablar de 4 pilares, uno de sus pilares es la palabra de Dios. En el próximo episodio hablaremos del segundo pilar, que es bajo autoridad. Luego el tercer episodio será guiados por el Espíritu. Y el último episodio de esta serie será una iglesia que ora. Fíjense los 4 pilares. Todo está centrado en la palabra. Una iglesia que está sostenida o cimentada sobre la palabra de Dios. Una iglesia que está bajo el poder y la autoridad de Dios. Una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, que es Dios. Y una iglesia que ora a Dios. O sea, esos son los pilares que consideramos esenciales de la iglesia. Una iglesia que no está orando, puede que se esté cayendo de esquina. Una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu, puede que se esté cayendo. Entonces, eso es lo que queremos llevar con estas cortas enseñanzas, es que aprendamos la importancia de estos 4 pilares para que juntos como cuerpo de Cristo podamos llevar a la iglesia y al que no es creyente a los pies de nuestro Señor en obediencia y sometimiento. Esto fue Radical contra la Corriente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes y que ricas bendiciones abunden en sus vidas. Así que hasta la próxima, en nuestro próximo episodio de Radical contra la Corriente. Dios les bendiga. Hasta el próximo episodio
Hasta la próxima ocasión.